Uno de los abogados del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán le está pidiendo al presidente Donald Trump que deporte al Chapo. Joaquín El Chapo Guzmán, el infame líder del cártel de Sinaloa, aún no ha terminado su historia. Incluso desde una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos, los ecos de su influencia siguen resonando a lo largo y ancho del mundo del crimen organizado. Y ahora, según los informes, su atención está puesta en un hombre en particular: Donald Trump. Esta vez, la batalla es personal. El Chapo, alguna vez el intocable capo del narcotráfico más poderoso del mundo, construyó un imperio basado en la violencia, la corrupción y una riqueza inimaginable. Su dramática captura en 2016 y su posterior extradición a los Estados Unidos, bajo la administración de Trump, representaron un duro golpe para el cártel y una victoria política para el entonces presidente, quien había adoptado una postura firme sobre la seguridad fronteriza. Sentenciado a cadena perpetua en 2019, muchos pensaron que este era el fin del reinado de El Chapo. Pero el control del cártel no se debilitó, simplemente cambió de manos. En ausencia del Chapo, sus hijos, conocidos como los Chapitos, asumieron el liderazgo del cártel de Sinaloa. Iván Archibaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán y Ovidio Guzmán López no solo han mantenido a flote el cártel, sino que lo han llevado a nuevas alturas. Su ascenso, sin embargo, no ha sido sin desafíos. Arrestos de alto perfil, como la recaptura de Ovidio y su extradición a los Estados Unidos, han encendido tensiones tanto dentro como fuera del cártel. Los Chapitos han enfrentado la presión de facciones rivales, de las fuerzas del orden y de sus propios enemigos internos. A pesar de ello, su capacidad para adaptarse y expandir operaciones, particularmente en el tráfico de opioides sintéticos como el fentanilo, ha asegurado que el cártel de Sinaloa siga siendo una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Pero sus acciones también han atraído la atención de Donald Trump, quien durante su presidencia declaró una guerra abierta contra los cárteles. Durante su mandato, Trump convirtió la lucha contra los cárteles en una prioridad máxima. Su política de tolerancia cero, su campaña para construir un muro fronterizo y su presión constante sobre el gobierno mexicano lo marcaron como un enemigo feroz de los narcotraficantes. En particular, la extradición del Chapo a los Estados Unidos fue vista como un triunfo personal para Trump y un símbolo de su mano dura contra el crimen organizado. Con Trump nuevamente en los titulares por su candidatura presidencial, muchos se preguntan: ¿está planeando el Chapo una venganza? De ser así, ¿qué forma podría tomar? ¿Podría esta rivalidad entre un expresidente y el cártel más mortífero del mundo escalar hacia algo aún más peligroso? Tras la captura y sentencia de El Chapo, muchos especularon que el imperio que había construido colapsaría. Sin embargo, sus hijos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán, pronto demostraron que estaban listos para tomar las riendas. Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán, los hijos mayores, asumieron roles de liderazgo desde temprano. Criados bajo la sombra de su padre, desarrollaron un profundo conocimiento de las operaciones del cártel, coordinando el tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y fentanilo hacia los Estados Unidos. Por su parte, Ovidio Guzmán López, el más joven pero igualmente influyente, se convirtió en una figura clave en la producción y distribución de drogas sintéticas. Su capacidad para mantener la lealtad dentro de las facciones del cártel lo consolidó como uno de los líderes más prominentes de la nueva generación. La captura de El Chapo en 2016 y su extradición en 2017 marcaron el fin de su control directo sobre el cártel, pero su encarcelamiento no debilitó la organización como se esperaba. En cambio, los Chapitos se convirtieron en símbolos de resistencia, continuando la expansión del cártel hacia mercados más lucrativos, con un enfoque particular en opioides sintéticos como el fentanilo, que ha generado miles de millones de dólares anuales. Bajo su liderazgo, el cártel de Sinaloa también se ha ganado una reputación por tácticas brutales, desde eliminar a rivales hasta enfrentarse directamente a fuerzas gubernamentales, asegurando su dominio en el mundo del crimen organizado. Uno de los momentos más emblemáticos del poder del cártel ocurrió en 2019, cuando las fuerzas de seguridad mexicanas arrestaron a Ovidio Guzmán en Culiacán. La operación, que rápidamente se salió de control, dio lugar a un día de violencia sin precedentes conocido como el Jueves Negro. El cártel desató el caos en las calles con ataques coordinados, incendios de vehículos y enfrentamientos armados.
Ante el nivel de violencia y el riesgo para los civiles, el gobierno mexicano liberó a Ovidio ese mismo día. Sin embargo, su libertad fue breve. En enero de 2023, Ovidio fue recapturado en una operación militar de alto riesgo. Esta vez, el gobierno no cedió y, a pesar de una nueva ola de represalias violentas, Ovidio fue llevado bajo custodia. En septiembre de 2023, fue extraditado a los Estados Unidos, un golpe significativo para los chapitos y una clara victoria para los esfuerzos estadounidenses contra los cárteles. ¿El fin de la historia o solo el comienzo? La supuesta rivalidad entre el Chapo y Donald Trump podría ser más que una simple anécdota. Representa un símbolo de cómo el narcotráfico y la política internacional están profundamente entrelazados. Mientras Trump busca regresar al poder y los chapitos luchan por mantener su imperio, la pregunta persiste: ¿cómo terminará esta peligrosa historia? Lo único seguro es que el impacto de esta lucha no se detendrá en las fronteras de México. Las consecuencias ya están afectando vidas, comunidades y economías en ambos lados del río Bravo. Mantente informado, porque esta historia apenas comienza. ¿Por qué esto importa? El rol de Trump como adversario. Las políticas de Donald Trump hacia los cárteles, especialmente durante su administración, intensificaron las tensiones entre el cártel de Sinaloa y el gobierno de los Estados Unidos. Bajo su liderazgo, los esfuerzos para desmantelar las estructuras del narcotráfico se dirigieron directamente hacia los líderes de mayor perfil, con los chapitos en la lista de prioridades. La extradición de Ovidio Guzmán fue particularmente simbólica, marcando la capacidad del sistema judicial estadounidense para alcanzar a los líderes de los cárteles y debilitar su poder. Para los chapitos, estas acciones no solo representaban ataques a su negocio, sino también ofensas personales. El cártel de Sinaloa es una operación familiar, y la encarcelación de Joaquín, el Chapo, Guzmán, junto con la persecución de sus hijos, convirtió a Trump en un enemigo natural. Este conflicto en desarrollo resalta un ciclo persistente de violencia, represalias y la resiliencia de los cárteles, una lucha que se ha vuelto tanto estratégica como personal. El rol de Trump en la persecución del Chapo y sus hijos Donald Trump durante su presidencia convirtió la lucha contra los cárteles mexicanos en una piedra angular de su administración. Con políticas enfocadas en la seguridad fronteriza, el desmantelamiento de las cúpulas de los cárteles y propuestas audaces, como la designación de estas organizaciones como grupos terroristas, Trump se posicionó como un símbolo de resistencia contra el crimen organizado. Su enfoque llevó a la extradición y condena a cadena perpetua de El Chapo, mientras que sus esfuerzos también sentaron las bases para perseguir a sus sucesores. Los chapitos. La postura anticártel de Trump. Desde el inicio de su presidencia, Trump adoptó una postura intransigente contra los cárteles. Su administración los consideró una amenaza tanto criminal como de seguridad nacional. La campaña de seguridad fronteriza de Trump, encapsulada en el lema Build the Wall, construir el muro, fue presentada como una solución para detener el flujo de drogas, la violencia de los cárteles y la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos. Aunque la construcción del muro se convirtió en un tema polémico, simbolizaba su estrategia más amplia para combatir las redes del crimen organizado entre México y Estados Unidos. Además, Trump respaldó operaciones de estilo militar para atacar directamente a los líderes de los cárteles. Propuso una cooperación más estrecha con las autoridades mexicanas para interrumpir las operaciones de los cárteles, capturar a objetivos de alto perfil y desmantelar cadenas de suministro de drogas. Incluso planteó la posibilidad de designar a los cárteles como organizaciones terroristas, lo que habría permitido a las agencias militares y de inteligencia estadounidenses llevar a cabo operaciones antiterroristas contra grupos como el Cártel de Sinaloa y el CJNG. Aunque esta designación nunca se formalizó, demostró la disposición de Trump para intensificar las medidas contra el crimen organizado. Uno de los logros más significativos de la administración de Trump en su campaña contra los cárteles fue la extradición de Joaquín, el Chapo Guzmán, a los Estados Unidos. Aunque su captura en México ocurrió antes de que Trump asumiera la presidencia, su administración se aseguró de que enfrentara la justicia en suelo estadounidense. En enero de 2017, pocas horas antes de la toma de posesión de Trump, las autoridades mexicanas aprobaron la extradición de El Chapo, un movimiento visto por muchos como un gesto simbólico de cooperación con la postura firme del nuevo presidente contra el crimen organizado. Durante su presidencia, el juicio de El Chapo reveló al mundo las operaciones internas del Cártel de Sinaloa.
Su condena por múltiples cargos, que incluían tráfico de drogas, lavado de dinero y dirigir una empresa criminal, culminó en una sentencia de cadena perpetua más 30 años en 2019. Para Trump, esto no fue solo una victoria legal, sino también un poderoso mensaje político. Estados Unidos perseguiría implacablemente a aquellos responsables de inundar sus calles con narcóticos. Los esfuerzos de Trump no se detuvieron con el Chapo. Su administración dirigió su atención a la siguiente generación de líderes del cártel: los Chapitos, Iván Archibaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán y Ovidio Guzmán. López emergieron como figuras clave para mantener y expandir las operaciones del cártel de Sinaloa. Bajo Trump, las agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos intensificaron los esfuerzos para capturarlos, ofreciendo recompensas millonarias por información que condujera a su detención. El caso de Ovidio Guzmán López fue un punto crítico en esta campaña. En 2019, durante la presidencia de Trump, las autoridades mexicanas arrestaron a Ovidio en una operación dramática en Culiacán. Sin embargo, la violencia desatada por el cártel obligó al gobierno a liberarlo, en lo que se conoció como el Jueves Negro. Este episodio reflejó tanto el poder del cártel como los límites del Estado mexicano frente a su fuerza. No obstante, la presión ejercida por la administración de Trump sentó las bases para la recaptura de Ovidio en enero de 2023 y su posterior extradición a Estados Unidos, un desenlace que marcó una victoria significativa en la lucha contra el cártel de Sinaloa. La persecución del Chapo y sus hijos bajo el liderazgo de Trump transformó este conflicto en algo profundamente personal. Ahora, se rumorea que desde su celda, el Chapo podría estar planeando un mensaje de venganza contra el hombre que ayudó a derribar a su familia. En un escenario donde la política y el crimen organizado chocan, la pregunta permanece: ¿hasta dónde escalará esta peligrosa rivalidad? Lo que está claro es que este conflicto tiene implicaciones que van mucho más allá de los protagonistas, afectando a comunidades, economías y políticas a nivel global. Las acciones agresivas de Donald Trump contra el Chapo y sus hijos han convertido al expresidente en un enemigo directo y simbólico del cártel de Sinaloa. Para la familia Guzmán, el papel de Trump en la extradición del Chapo y los esfuerzos por desmantelar el liderazgo del cártel representan un ataque personal contra su legado. Los Chapitos perciben la encarcelación de su padre como una traición, con Trump como el rostro principal de esa oposición. Las políticas más amplias de Trump, que incluyeron iniciativas de seguridad fronteriza y una represión directa contra las actividades del cártel, interrumpieron sus operaciones, les costaron miles de millones en ingresos y pusieron a sus líderes bajo una amenaza constante. Para un imperio familiar como el cártel de Sinaloa, este conflicto va más allá de lo político, es profundamente personal. En los ojos de los Chapitos, la búsqueda implacable de su padre y su organización por parte de Trump lo transformó en un objetivo para una posible retaliación simbólica. Mientras circulan rumores sobre advertencias del Chapo, surge una inquietante pregunta: ¿la agresiva campaña de Trump contra el cártel podría traer consecuencias? Por ahora, los Guzmán siguen siendo actores poderosos en el panorama del narcotráfico, y su rencor contra Trump persiste como un trasfondo en esta guerra continua. El cártel de Sinaloa, que alguna vez fue sinónimo del liderazgo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, ha demostrado una notable capacidad de resiliencia pese a su encarcelamiento. En lugar de colapsar, el cártel se ha adaptado, diversificado y consolidado como una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Con los Chapitos asumiendo el liderazgo junto a facciones más antiguas, la organización mantiene su influencia en México, Estados Unidos y más allá. La extradición y cadena perpetua de El Chapo en 2019 crearon un vacío de liderazgo, pero el cártel se adaptó rápidamente para asegurar su supervivencia. Actualmente, el poder se reparte entre dos facciones principales: los Chapitos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán López. Representan la generación joven del cártel, caracterizada por su ambición, agresividad y enfoque en la producción y tráfico de fentanilo. El Viejo Orden, liderado por Ismael "El Mayo" Zambada, un veterano con décadas de experiencia en el narcotráfico que ha evitado la atención pública y el escrutinio de las autoridades. Su influencia aporta estabilidad al cártel y lo mantiene fuerte incluso frente a tensiones internas. A pesar de la competencia entre estas facciones, sus esfuerzos combinados han permitido que el cártel conserve su unidad. Esta capacidad de adaptarse en liderazgo ha sido clave para su resiliencia.
permitiéndole resistir la pérdida de El Chapo, sin un declive significativo en poder o alcance. El cártel de Sinaloa ha establecido un imperio global en el comercio de drogas ilícitas. Su producto principal es el fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína, producido en laboratorios clandestinos en México y traficado hacia Estados Unidos, donde alimenta la crisis de opioides. Además del fentanilo, el cártel sigue siendo un actor clave en el tráfico de cocaína, heroína y metanfetaminas. Estas operaciones son respaldadas por una red vasta de funcionarios corruptos, colaboradores y una infraestructura logística que le permite mover drogas a través de fronteras con notable eficiencia. Su alcance se extiende a Centro y Sudamérica, Europa, Asia y África, consolidándolo como una empresa global capaz de adaptarse a los cambios en los mercados y las estrategias de aplicación de la ley. Dentro de México, el cártel de Sinaloa domina regiones clave de producción de drogas, conocidas como el Triángulo Dorado, que abarca partes de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Estas áreas permiten al cártel controlar el cultivo de amapola, la producción de metanfetaminas y los laboratorios de fentanilo, todo mientras mantiene un control férreo sobre las comunidades locales a través de la intimidación y el soborno. La reputación del cártel de Sinaloa por su brutalidad está bien ganada. A lo largo de su historia, ha empleado tácticas despiadadas para eliminar rivales, silenciar informantes y tomar represalias contra las fuerzas del orden. Desde asesinatos selectivos hasta emboscadas masivas, su capacidad para ejercer violencia ha cimentado su dominio y enviado un mensaje claro a quienes se oponen a él. Un ejemplo emblemático de esta capacidad ocurrió en 2019, cuando Ovidio Guzmán López fue capturado brevemente por las autoridades mexicanas. En respuesta, el cártel desató una violencia sin precedentes en Culiacán, con combatientes fuertemente armados que tomaron el control de las calles, emboscaron a la policía y aterrorizaron a los civiles. Este ataque obligó al gobierno mexicano a liberar a Ovidio, demostrando la capacidad del cártel para desafiar directamente a las autoridades estatales. Este evento, conocido como el Jueves Negro, destacó no solo la fuerza del cártel, sino también su disposición para usar fuerza abrumadora para proteger a sus líderes. Incidentes como este refuerzan su reputación como una organización formidable y despiadada que opera con impunidad en muchas regiones de México. A pesar de estar recluido en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, la influencia del Chapo persiste dentro del cártel. Su legado como un capo legendario sigue inspirando lealtad entre los miembros y simpatizantes del cártel. Para los chapitos, mantener el imperio de su padre no es solo un negocio, sino una misión profundamente personal para preservar el nombre y el poder de su familia. La resiliencia del cártel radica en su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Incluso cuando se arresta o mata a líderes, la organización sigue reclutando, expandiéndose y diversificando sus operaciones. Su estructura descentralizada le permite absorber pérdidas sin interrupciones significativas a sus redes globales. Además, sus profundos lazos con funcionarios corruptos, comunidades locales y traficantes internacionales aseguran su capacidad para evadir a las autoridades y mantener su control sobre el comercio de drogas. Imagina esto. En el oscuro y peligroso mundo del crimen organizado, las acciones casi siempre traen consecuencias personales. Las lealtades, los agravios y las venganzas se entrelazan como un drama eterno. Pues bien, en el centro de los últimos rumores escalofriantes está Joaquín El Chapo Guzmán, el infame ex líder del cártel de Sinaloa. Supuestamente, hay quienes dicen que el Chapo estaría tramando algún tipo de venganza contra Donald Trump. ¿Por qué? Bueno, la historia entre ambos es compleja. Durante su mandato, Trump se convirtió en un enemigo directo de los cárteles mexicanos, especialmente del de Sinaloa. Con su papel en la extradición de El Chapo y su política implacable contra los cárteles, estos rumores de represalias parecen más que plausibles. Pero, ¿podría realmente El Chapo, a pesar de estar confinado en una prisión de máxima seguridad, tener el poder de mover los hilos para ejecutar algún tipo de retribución contra su enemigo declarado? Los rumores de un mensaje enviado por El Chapo apuntan a algo más profundo que la política. Aquí hablamos de un contexto personal, casi visceral. Para entenderlo, hay que retroceder un poco. Durante la presidencia de Trump, las relaciones entre Estados Unidos y México en torno a los cárteles alcanzaron un punto de inflexión. En 2017, Trump presionó para la controvertida extradición de El Chapo a Estados Unidos, un evento que marcó un antes y un después.
Pero no quedó ahí. La administración de Trump se dedicó a desmantelar las operaciones del cártel, especialmente enfocándose en los hijos de Guzmán, conocidos como los Chapitos, quienes asumieron el liderazgo tras la caída de su padre. Uno de los momentos más emblemáticos fue la captura de Ovidio Guzmán López en 2019, un operativo que terminó en desastre para las autoridades mexicanas cuando el cártel desató una ola de violencia en Culiacán, obligándolos a liberar a Ovidio. Ese incidente, conocido como el Jueves Negro, marcó la fuerza del cártel de Sinaloa y dejó claro que para ellos esta lucha era personal. Más tarde, en 2023, Ovidio fue nuevamente capturado y extraditado a Estados Unidos, una culminación de años de presión por parte de las autoridades estadounidenses, que comenzó precisamente durante el mandato de Trump. Para el cártel de Sinaloa, estas acciones no fueron meramente políticas, fueron percibidas como un ataque directo a la familia Guzmán. Si el Chapo realmente envió un mensaje desde su prisión de alta seguridad, ya sea a través de emisarios o leales, sería una advertencia seria. Y aunque podría ser solo algo simbólico, la idea de venganza subraya el poder continuo del cártel y la memoria larga de sus líderes. El mensaje, real o no, ha abierto un debate sobre cómo el cártel de Sinaloa podría tomar represalias. Las posibilidades son variadas. Ataque político o simbólico. El cártel podría tratar de desacreditar la imagen de Trump como luchador contra los cárteles, tal vez revelando corrupción o exponiendo fallas en sus políticas. Esto podría socavar su credibilidad, especialmente mientras se prepara para las elecciones presidenciales de 2024. Represalia violenta. Aunque un ataque directo contra Trump parece poco probable debido al riesgo extremo, el cártel podría apuntar a personas cercanas a él, aliados políticos, oficiales de la ley o instituciones vinculadas a su agenda anticárteles. El historial del cártel en tácticas violentas hace que esta posibilidad no pueda ser descartada. Sabotaje económico. Otra estrategia podría ser interrumpir el comercio fronterizo, sabotear infraestructuras o aumentar el tráfico de fentanilo, afectando las economías de los estados fronterizos y desafiando directamente las políticas de seguridad económica de Trump. El alcance del cártel de Sinaloa es global. Controlan una vasta red de tráfico de drogas, tienen recursos económicos prácticamente ilimitados y un historial violento que demuestra su capacidad de actuar más allá de las fronteras de México. Además, la corrupción dentro de las agencias de seguridad y fronterizas facilita sus operaciones, lo que plantea preguntas sobre la capacidad de Estados Unidos para responder eficazmente a cualquier amenaza. La realidad fría de la venganza del Chapo. ¿Es posible que el Chapo esté planeando algo desde su prisión? Quizás. Pero, más allá de los rumores, esta situación nos recuerda algo más importante. La lucha contra los cárteles es una batalla constante y global. Mientras el cártel de Sinaloa siga operando con tanta impunidad y poder, estas tensiones continuarán siendo una preocupación para la seguridad internacional. ¿Qué opinas tú de esta historia? ¿Es realista imaginar una venganza del cártel contra Trump? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Y si te pareció interesante este análisis, dale like, comparte y suscríbete para más contenido como este.